Sobre los procedimientos de aplicación de los tributos, tenemos que tener en cuenta que el procedimiento común regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común 39/2015 será aquella que nosotros utilizaremos como de forma general. En caso de tributos los cuales estén regulados por otra norma, por ejemplo, pues la Ley General Tributaria o normativa de desarrollo de cada procedimiento de aplicación de los tributos, actuaremos con preferencia en estas y posteriormente de forma subsidiaria, de forma supletoria, con la Ley 39/2015. No forman parte los procedimientos de revisión de actos ni el sancionador. ¿Por qué? Porque no son procedimientos de aplicación de los tributos. Ahora bien, ¿qué tipología de procedimientos de los tributos podemos ver? Podemos ver tres tipos principalmente. Leo. Establecimientos de mecanismos de información y asistencia de los obligados tributarios. Es decir, por ejemplo, consultas tributarias. Segundo, gestión, inspección y recaudación. Y el tercero, procedimientos para que los obligados cumplan sus obligaciones formales. Como vemos, son tres tipos. Uno es informar y asistir. Otro, pues la gestión, la recaudación, la inspección. Y el tercero sería procedimientos para ayudar a los obligados a que cumplan sus obligaciones. Las normas o las formas, el procedimiento común, digamos, de aplicación de tributos. Básicamente sería, tenemos una iniciación que puede ser de oficio, por ejemplo, verificación de datos, comprobación limitada, comprobación de valores, o a instancia del interesado, que se puede dar con una declaración, es decir, el contribuyente pone de manifiesto que ha realizado un hecho el cual demuestra una capacidad económica y por lo tanto hay que pagar. Después tenemos la autoliquidación, es decir, el contribuyente pues declara y liquida el mismo, y una comunicación, es decir, una declaración en la cual el resultado es a devolver. A instancia del interesado cabe decir que la denuncia pública no es un método de inicio a instancia de interesado. ¿Por qué? Porque cuando tú denuncias, la administración es la que después decide si inicia o no el procedimiento. Por lo tanto, sería un inicio de oficio a instancia, a raíz de una denuncia pública. Sobre el desarrollo, básicamente, tenemos que tener en cuenta que se lleva siempre en base a comunicaciones de la Administración Tributaria, de la Agencia Tributaria, diligencias, por ejemplo, ¿qué son las diligencias? Es un documento público que constan hechos y manifestaciones y hacen prueba de lo que ha sucedido y los hechos se presumen ciertos. Esto es muy importante. Entonces, tenemos comunicaciones, diligencias, tenemos informes que puede hacer los órganos de la Administración de la Agencia Tributaria o otros, y tenemos otros procedimientos. Por ejemplo, pues la terminación de un procedimiento que se da con acta, con un acta que se puede firmar en disconformidad, en conformidad, etc. Trámite de audiencia y alegaciones. Básicamente, nosotros tenemos que recalcar que siempre, siempre, siempre es necesario escuchar al contribuyente de alguna manera. ¿Bien? El contribuyente tiene un derecho de trámite de audiencia, pero si no se le da, por lo tanto, es susceptible de recurso de amparo. Solo se puede evitar que haya un trámite de audiencia cuando haya un trámite posterior a la propuesta de alegaciones, es decir, escucharlo de alguna de las maneras, un trámite de audiencia o un trámite posterior. Empieza y termina siempre con un acta en conformidad, disconformidad o en acuerdo. ¿Vale? El acta en disconformidad se puede alegar, se pueden dar alegaciones sobre ella 10 días antes de firmar el acta y 15 días después. Sobre el acta de conformidad se tienen 10 días antes, pero no después. Y sobre el acta de acuerdo, 10 días antes, previos, pero no se tiene posibilidad de hacer alegaciones posteriores, porque ni impugnaciones, porque se entiende que el acta con acuerdo se ha llegado a un acuerdo, por lo tanto, ¿qué vas a alegar? ¿Qué vas a impugnar, hijo mío? ¿No? Vale. Transcurrido el plazo no se puede aportar más documentación, salvo que se demuestre que no se ha podido aportar en otro momento. Ello no significa que posteriormente en sede judicial nosotros aportemos documentación. Es posible aportar documentación entonces.
Bien, si contemplamos la ampliación de plazos, podemos ver que cuando un contribuyente no puede ampliar, la administración a veces puede permitir la ampliación de plazos mediante una solicitud a instancia del contribuyente. Existen, sin embargo, tributos los cuales no pueden de ninguna de las maneras ser ampliados estos plazos. Entonces, ¿qué pasa? Que el plazo no se puede dar una ampliación por más de la mitad. Es decir, cuando inicialmente se prevé una cifra de días, digamos, un lapso temporal, no se puede ampliar más de la mitad de este lapso temporal especificado en la normativa. Por ejemplo, si van a ser 10 días, 5 días. Es muy sencillo. Sobre las pruebas. La prueba es algo vital y entonces quien haga valer su derecho debe probar que tiene un derecho y que puede ejercitarlo. No hay ningún tipo de limitación en las pruebas y las apreciará el órgano administrativo. Se pueden exigir en determinados procedimientos requisitos. Por ejemplo, no es necesario disponer de la documentación acreditativa del pago en el procedimiento de IVA, sino que se ha de disponer de la factura. Es decir, en el IVA necesitamos para aprobar el IVA aportar factura. Si no, no vale. Dentro de la prueba es muy importante el tema de las presunciones. Las presunciones admiten prueba en contrario. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos probar que no es cierto lo que se presume. Hay que tener en cuenta que existen también pruebas indiciarias, es decir, no tenemos un acervo probatorio el cual nos demuestra exactamente lo que sucedió, pero sí que se nos aportan indicios, pruebas, las cuales concluimos que en base a ellas lo más probable, lo más sensato es que hubiera sucedido algo. Y ese algo es lo que nosotros vamos a resolver como si fuéramos la administración. En las presunciones absolutas son consideradas ficciones y están prohibidas en nuestro ámbito tributario, en nuestro ordenamiento. Por lo tanto, no habrá presunciones nunca absolutas y solo habrán presunciones que admitan prueba en contrario y como admiten prueba en contrario, podemos atacar contra ellas. Los modelos redactados por el contribuyente en las autoliquidaciones se presumen ciertos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos en una autoliquidación, aquella autoliquidación se presumirá cierta, salvo que nosotros pues aportemos pruebas de que nos hemos equivocado y que es mentira, en lo que nosotros pusimos, por un error. Terminación del procedimiento. ¿Cómo terminamos el procedimiento? Esto es muy importante. Se puede terminar por una resolución, que es lo esperado. Después, por desistimiento y por renuncia. Nosotros podemos desistir a nuestro derecho. Por ejemplo, nosotros estamos en un procedimiento y desistimos del procedimiento, por lo tanto no retiramos, o nosotros podemos renunciar y por lo tanto perdemos el derecho y no podremos ejercitarlo en otro momento. También se puede dar por una imposibilidad material. Imposibilidad material, por ejemplo, que muera el obligado. O caducidad, que se puede dar cuando se incumplen los plazos para la resolución. Plazo de 4 años que hemos hablado antes, pues este. Entroncan también con plazos de cada procedimiento, por ejemplo, pues 6 meses, o 4 años, o 18, 27, etc. Depende de cada. Ahora veremos. La regla general es que haya una resolución expresa motivada y tienen un plazo de resolver de 6 meses, de apremio serán 4 años y la inspección pues serán 18 o 27 meses. El cómputo, básicamente el día es acuo, es decir, el día en que se inicia, y cuando son iniciados de oficio será desde la notificación de acuerdo de inicio y a instancia del interesado desde que entra el documento en el registro administrativo. Por ejemplo, nosotros vamos al ayuntamiento, nos ponen el sello, pues es desde ese momento. El dies ad quem será desde que se produzca un primer intento de notificación. Por lo tanto, ya no vale eso de, no le hemos recibido a tiempo, qué pena. No. Si lo ha intentado notificar, ya vale. Interrupciones justificadas de la administración y dilaciones que no son imputables a la misma son ciertos casos, ciertas excepciones, las cuales no se incluyen en el cómputo de plazos de la resolución. Por ejemplo, pues petición de datos e informes a otros órganos de la administración que no
dependan de ella y por lo tanto pues vayan haciendo su faena, ¿no? Tienen como máximo 6 meses o 12 de plazo. Después ya empezará a contar este plazo que nos dan. Las actuaciones judiciales en vía penal se suspenden y se espera. La fuerza mayor o un conflicto de competencias, por ejemplo. También existen otros casos, los cuales podrían ser pues, concesión, ampliación de plazos, aplazamientos de actuaciones, paralización del procedimiento, extracción contribuyente por falta de un trámite indispensable, etcétera, etcétera. Vale. Efectos de la falta de notificación o resolución. En procedimientos iniciados a instancia de parte, es decir, por el obligado, será la estimación de las pretensiones como norma general, salvo cuando sea un derecho de petición o cuando haya una impugnación de actos administrativos y disposiciones. En procedimientos iniciados de oficio, cuando el procedimiento tiene efectos positivos, lo que se da es un silencio negativo. Y cuando el procedimiento tiene efectos negativos, se da la caducidad.